Bueno, vamos a seguir este ciclo de programas sobre la exhortación apostólica del Papa León Dilexi Te, o Te he amado, que nos habla sobre el amor de Dios a los pobres y a los necesitados y cómo ustedes y yo tenemos que imitar el amor de Dios hacia los pobres y los necesitados. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en este documento del Papa León. Le pedimos todo esto rezando la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy este programa con el número 28. Lo voy a leer y lo vamos comentando. Dice el número 28. La llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final. Mateo 25, 31, 46, que es también una descripción gráfica de la bienaventuranza de los misericordiosos. Allí el Señor nos ofrece la clave para alcanzar nuestra plenitud, porque si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Las palabras fuertes y claras del Evangelio deberían ser vividas sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten sus fuerzas. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias. Fíjense qué tremendo, ¿no? Empieza el Papa León diciéndonos que hay una llamada del Señor, una llamada de Dios a la misericordia para con los pobres, ¿verdad? Y que esto está claro en la parábola del juicio final. Lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Qué importante para nosotros es esto, ¿no? Entender que la misericordia es un amor diferente, ¿no? La misericordia es un amor que los demás no nos pueden pagar, un amor no merecido, ¿no? Por eso la misericordia es siempre el amor que Dios nos da gratuitamente y el amor que quiere Dios que nosotros demos gratuitamente a los demás, sobre todo en este caso a los más pobres y a los más necesitados, ¿no? Qué importante es que nosotros practiquemos la misericordia con los pobres y con los necesitados, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que nos apiademos, que tengamos compasión de ellos, que nos preocupemos de sus problemas. Qué importante es esto para que Dios vaya cambiando y moldeando nuestro corazón y haciendo nuestro corazón semejante al suyo, ¿no? Fíjense que aquí está detrás toda esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Primero Dios, si seguimos estos ciclos, vamos a hablar de la encíclica, la última encíclica del Papa Francisco, Dilexi Te, que es sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero haciendo un resumen, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es recordar que ustedes y yo tenemos que amar como ama Jesús, lo que nos está diciendo esta exhortación apostólica. Por eso existe esa jaculatoria tan bonita de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que dice: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Esto es una oración que ustedes y yo tendríamos que hacer todos los días, porque no somos capaces, ¿no? La mayoría de nosotros queremos que amar a nuestro nivel, queremos que los demás se acostumbren a como nosotros somos, ¿no? Es bien chistoso porque a veces cuando alguien nos corrige, nosotros decimos: yo soy así y si me quieres me tienes que querer así, decimos nosotros, ¿no? No nos hizo Dios para que seamos así. Y no nos tienen que querer los demás así, ¿no? Nos hizo Dios para imitarlo a Él. Nos hizo Dios para ser como Él. Nos hizo Dios para que amáramos como Él.
Por tanto, hasta el día en que nosotros nos muramos y podamos ver a Dios cara a cara, ustedes y yo, vamos a tener cosas que cambiar en nuestra vida. Y por eso nos tenemos que tomar muy en serio los comentarios que nos hacen los demás, las correcciones fraternas que nos hacen los demás. Dice el texto, fíjense qué bonito, ¿no? Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo por el cual seremos juzgados, ¿no? Es decir, si buscamos realmente la santidad y ser como Dios, vamos a ser juzgados con la pregunta de: ¿amaste como amó Jesús? ¿Perdonaste como perdonó Jesús? ¿Trataste a los demás como los trata Jesús? ¿Miraste a los demás como los mira Jesús? ¿Verdad? La medida que será usada para juzgarnos será Jesús, no seremos nosotros. No vamos a poder nosotros llegar ahí arriba y decirle a Dios: es que yo soy así, Dios, y si no me quieres así, no me puedes querer. No, ¿verdad? Ustedes y yo tenemos que luchar por ir cambiando estas cosas en nuestra vida e ir pareciéndonos a Dios. Por eso termina este número 28 diciendo: sin comentarios, sin elucubraciones y sin excusas que les quiten la fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de las exigencias suyas, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos expertos exegetas, ¿no? Es decir, decimos, esto dijo Jesús, pero en realidad no dijo esto, ¿no? Jesús en realidad estaba diciendo esto. Esto dijo Jesús, pero no seamos tan exagerados, ¿no? En realidad vivámoslo como podamos, ¿no? Como que vamos aguando el Evangelio, ¿no? Y lo vamos haciendo a nuestra medida, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Siempre, aunque estemos muy lejos de Jesús, la medida de todas las cosas que nosotros hacemos tiene que ser el mismo Jesús, que es la medida de la santidad, ¿verdad? Sigamos con el número 29, dice el número 29. En la primera comunidad cristiana, el programa de caridad no derivaba de análisis o de proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús, de las mismas palabras del Evangelio. La carta del apóstol Santiago dedica mucho espacio al problema de la relación entre los ricos y los pobres, lanzando a los creyentes dos enérgicos llamados que cuestionan su fe. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué le sirve a uno de ustedes al ver a su hermano o a su hermana desnudos o sin alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les dan lo necesario para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Santiago 2, 14, 17. Santiago 2, 14, 17. Y claro, el pequeño protestante dentro de nosotros, es que eso no está en mi Biblia, ¿verdad? Porque los protestantes literalmente han quitado la carta de Santiago del canon de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿verdad? Porque no les conviene. Y quizás alguien me vea en internet y diga: mentira. Bueno, estudie la historia del canon y la historia de la Sagrada Escritura y se dará cuenta que es verdad, que en el canon protestante se escogió a dedo qué entraba en el canon y qué no. Y qué importante es para nosotros no escoger a dedo los pasajes de la Biblia, sino entender que lo que está en la Biblia nos habla. Vayamos a este texto de la carta de Santiago. Fíjense las dos cosas que nos dice la carta de Santiago, ¿no? Número 1, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo la fe? ¿Verdad? Fideísmo, esto es el fideísmo, ¿no? Pensar, yo creo y me voy a salvar. Levanta la mano y di que Jesús es tu Salvador y te salvarás. Sí, pero si no cambias tu vida, si no lo muestras con obras, si no se nota que eres caritativo y amoroso con los demás, no te salvarás por mucho que levantes la mano y digas que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Porque la fe sin obras está muerta, ¿no? Por eso la fe se nota en cómo tratamos a los demás. Yo le puedo decir a alguien: te amo, ¿verdad? Y a veces nosotros somos tan románticos que le decimos a las personas: te amo.
Pero luego, cuando tenemos que hacer cosas por ellos, no tengo tiempo para ti, ¿verdad? No, yo con eso no te puedo ayudar. Entonces, son palabras, y las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y así como las palabras te amo se las puede llevar el viento, nuestra boca llena de fe, cuando es yo creo, pero si no vivimos el Evangelio, si no mostramos a Dios con nuestras obras que lo amamos, esa fe no sirve para nada, como nos dice aquí la carta de Santiago, ¿no? La fe y las obras están unidas y es muy importante que nosotros las unamos. Por eso siempre el termómetro de cuánto amamos a Dios o cuánto amamos a los demás es qué hacemos por ellos, ¿verdad? No, es que yo lo quiero mucho, pero no tengo tiempo para él. Pues no lo quieres, no te mientas a ti mismo, ¿verdad? Y esto lo digo porque a veces pululan entre nosotros esas ideas. No, yo quiero mucho a mi esposo, pero no tengo tiempo para él. Haz tiempo para él, porque si no haces tiempo para él, no lo amas, ¿verdad? El amor no son sentimientos, son acciones, ¿verdad? No, es que yo quiero mucho a la parroquia, pero no tengo tiempo para venir a la parroquia. Haz tiempo para venir a la parroquia. No, es que yo quiero mucho a Dios, pero no tengo tiempo para Dios. Haz tiempo para Dios, porque seremos juzgados por nuestras obras, no por nuestros sentimientos y no por nuestras palabras. Por eso dice San Ignacio de Loyola al final del libro de los ejercicios, en la contemplación para alcanzar amor, que es como el culmen de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Ya al final dice que el amor debe ponerse más en las obras que en las palabras. Y la fe también, ¿verdad? La fe debe ponerse más en las obras que en las palabras. Yo le puedo decir a Dios, te amo, te amo, te amo todo el día. Pero si no me pongo de rodillas y hago oración, no amo a Dios, ¿verdad? Si no voy a misa los domingos, no amo a Dios. Si no soy capaz de hacer un sacrificio por Dios, no lo amo. Porque el amor a Dios se muestra y la fe se muestra por nuestras obras. Qué importante es que nosotros entendamos esto, ¿no? Y aquí nos lo va a explicar un poco más Santiago, porque dice, ¿verdad? ¿De qué les sirve a ustedes, hermanos, si ven a un hermano desnudo y sin alimento necesario y le dicen, ¿verdad? Que a veces pasa, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les dé lo necesario para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de obras, está completamente muerta, dice el apóstol Santiago. Y estos somos nosotros, ¿no? Muchas veces viene alguien con hambre y ¿qué le decimos? No, voy a rezar por usted, ¿no? O viene alguien con problemas económicos y ¿qué le decimos? Voy a rezar por usted. No, el Señor quiere obras y quiere que nosotros ayudemos a los pobres y a los necesitados. Quizás no directamente, ¿no? A veces uno no tiene los recursos para ayudar a alguien. Quizás alguien te pide comida y tú le dices, ¿por qué no va a Caridades Católicas, ¿no? O va al Food Pantry de All Saints, ¿no? ¿Verdad? Eso es caridad también, ¿verdad? Si un pobre y un necesitado lo necesita de verdad, va a ir donde ustedes les digan, o llamar a San Vicente de Paúl, ¿no? De la parroquia. Eso es caridad también. A veces quizás si son cantidades pequeñas o comida pequeña, pues uno se lo puede sacar del bolsillo, pero a veces no. Pero tener los recursos de mandar a alguien a un lugar para que lo ayuden es caridad. Miren, díganmelo a mí, ¿no? La mayoría de personas que vienen a verme a mi oficina con problemas se van con un número de teléfono. Llame aquí, visite aquí, haga esto, haga lo otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo ayudar a todos los que vienen a mi oficina, pero tengo los recursos para buscarles a alguien que los pueda ayudar. Y es importante que nosotros lo hagamos de esa manera, porque la fe y el amor, como nos dice la carta de Santiago, se muestra por nuestras obras y por nuestro modo de amar a los demás. Bueno, sigamos, número 30, dice el número 30. Su oro y su plata se ha de herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en el campo está clamando, y el clamor de las cosechas ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujos y de placer, y se han cebado a sí mismos
para el día de la matanza. Santiago 5, 3, 5. ¿Qué fuerza tienen estas palabras, aunque preferimos hacernos los sordos? En la primera carta de San Juan encontramos una exhortación parecida. Si alguien vive en abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra el corazón, ¿cómo permanecerá el amor de Dios en él? Primera de Juan 3, 17. Bueno, este número nos da dos citas, ¿no? Primero, Santiago 5, 3 y siguientes, que nos dice lo siguiente, ¿no? Ustedes que han amontonado riquezas, ahora llega el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los trabajadores del campo está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Bueno, esta cita, dos cosas. Primero, ustedes que amontonan riquezas. Hermanos míos que vivimos en los Estados Unidos, ¿verdad? No me quiero meter en sus vidas, pero somos acumuladores todos, ¿verdad? Quizás una práctica muy bonita para esta cuaresma es revisar las cosas que tenemos acumuladas y no usamos en nuestra casa. Tengo 7 jackets y solo un cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué necesito yo 7 jackets? Pues esta cuaresma no acumule jackets, regala, ¿verdad? Algunas de tus jackets. Tengo 24 pares de zapatos y solo tengo 2 pies, ¿verdad? No acumules zapatos, ¿no? Reparte tus zapatos con los necesitados. Comida, ¿no? En este país se tira la comida a la basura muchísimo y no está bien. Como vivimos en la opulencia, a nosotros nos parece bien. Ya nos hemos acostumbrado a tirar la comida a la basura. Hermanos, ustedes y yo sabemos que hay gente que se muere de hambre en nuestros países, sin ir más lejos, y alrededor del mundo, ¿no? Entonces, no nos acostumbremos a tirar la comida en la medida de lo posible. Dinero. Miren, bendito sea Dios, no tenemos acceso a sus cuentas bancarias, ¿no? Pero algunos de ustedes, si viéramos sus cuentas de ahorro, daría un poco de pena, ¿no? Porque estamos acumulando dinero como locos. ¿Para qué? Para que cuando tú te mueras se lo malgaste tu hijo o tu hija o un sobrino o un familiar que no va a apreciar lo que tú has guardado en el banco. No lo hagamos. No lo hagamos. Y créanme que con esto no les estoy diciendo que no ahorren. Claro que hay que ahorrar, hay que cuidarse, ¿no? Pero a veces son cantidades exageradas. Y la carta de Santiago nos advierte, ¿no? Si somos exagerados en acumular cosas, Dios nos va a pedir cuentas, ¿no? Y más aquellos de ustedes que son empleadores, ¿no? Algunos a lo mejor me está escuchando y tiene una compañía de limpieza o de landscaping o un negocio o lo que sea, ¿no? Y que no pagan a los demás lo que es justo, ¿no? Nos ha dicho aquí en la carta de Santiago, Dios ha oído el clamor de los que se tratan con injusticia. Todas esas injusticias que ustedes están cometiendo con los demás, las van a pagar cuando vayan a ver a Dios. Así que seamos justos en el trato con los demás. Ya no me voy a meter en eso, pero ya va a llegar abril y ya sabemos todos lo que pasa en abril, ¿verdad? Y cuando llega el momento de los taxes, todos nos inventamos gastos, ¿verdad? Para no pagarle a la IRS lo que le tenemos que pagar. Pues también, ¿no? En la medida de lo posible, seamos justos también en lo que tenemos que pagar. Dice el Papa, qué fuerza tienen estas palabras, aunque preferimos hacernos los sordos, ¿verdad? Qué fuerza tienen estas palabras, aunque preferimos hacernos los sordos. Y qué verdad tan grande. Estamos oyendo esto, preferimos hacernos los sordos. Y termina. En la primera carta de Juan encontramos una exhortación parecida o un paralelo a la de Santiago. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra el corazón, ¿cómo permanecerá el amor de Dios en él? Primera de Juan 3, 17. Bueno, que cada uno se examine, ¿no? ¿Quién de nosotros vive en la abundancia y viene alguien y te pide ayuda y tú le cierras el corazón? ¿Cómo puede permanecer Dios en ti, verdad? Si tú tienes muchos ahorros y alguien te pide ayuda y le dices que no tienes dinero, por ejemplo. O si tienes una casa enorme, una mansión y alguien te pide vivir en tu casa un tiempo y tú le dices que no tienes espacio para él. Todas esas cosas
son cosas de las que tenemos que examinar nuestra vida, y ver de verdad si somos generosos con los demás, porque como dice la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Qué tenemos que no hemos recibido de Dios? ¿Verdad? Y si lo hemos recibido de Dios, ¿por qué no lo vamos a compartir con los demás? ¿Verdad? Si tu casa, tu carro, tu trabajo, tu dinero lo has recibido de Dios, ¿por qué no lo vas a compartir con los demás? Si, como diría San Juan Crisóstomo, Dios te lo ha dado para que lo compartas con los demás. Bueno, ni me quiero meter y no me voy a meter en el tema de malgastar el dinero, ¿no? Pero acabamos de pasar las Navidades y ustedes sabrán cuánto dinero se malgastaron en Navidad, ¿verdad? Va a venir ahora San Valentín o el Día del Amor y la Amistad y ustedes sabrán cuánto dinero malgastan en esas cosas, ¿no? Pero el Señor no quiere que malgastemos nuestro dinero. El Señor quiere que seamos generosos con los demás, ¿verdad? Y termina esta cita de San Juan diciendo, ¿cómo permanecerá el amor de Dios en ese corazón, ¿verdad? Si una persona vive para trabajar, si una persona vive para hacer dinero, si una persona vive para acumular, ¿cómo va a permanecer Dios en ese corazón? Dios no puede permanecer en ese corazón. Por eso es importante que ustedes y yo aprendamos a vaciar nuestro corazón de las cosas y de las personas de este mundo para que Dios pueda entrar en nuestro corazón. Sigamos, dice el número 31. Lo que dice la palabra revelada es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el concepto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarlos de ella. Fíjense qué tremendo, ¿no? Dice el Papa. Lo que dice la palabra revelada es un mensaje claro, directo, simple y elocuente, ¿verdad? Más claro agua, podríamos decir. Y ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, ay, eso era un texto histórico, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, porque se estaban muriendo de hambre, entonces ahora ya no aplica para nosotros. ¿Por qué? No hay gente que se está muriendo de hambre hoy, ¿verdad? No, bueno, es que la carta a Santiago, ¿por qué? No, es que la primera carta de Juan, son textos de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Luego, cosas que nosotros tenemos que vivir, no las relativicemos, porque a veces calmamos nuestra conciencia como haciendo interpretaciones raras del Evangelio, ¿verdad? Diciendo, no, bueno, es que el Evangelio está hablando solo en sentido espiritual. No, ¿verdad? Y más claras estas cartas de Santiago y de Juan no pueden ser con nosotros. Está hablando de la materia, está hablando de lo material. Luego no seamos tacaños con nuestras cosas materiales, porque lo somos repetidamente. Sigue el texto diciendo, la Iglesia reflexiona sobre estos textos, no debería ocultar o debilitar el sentido exhortativo, sino ayudarlo, ¿verdad? Asumirlo con valentía y fervor. Por eso las interpretaciones que hacemos todos de estos textos no tendrían que alejarnos de cumplir las exhortaciones, sino al revés, tenemos que predicar esto. A mí a veces me da risa que andamos viendo de qué predicar. No hace falta, ¿verdad? Ahí andamos haciendo temarios para el grupo, para las prédicas, para no sé qué. No hace falta. Si es que con leer el Evangelio ya tenemos aquí temas para predicar, ¿verdad? Pero preferimos hacernos nuestros temas artificiales que seguir lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Y estas cosas son muy importantes, hermanos míos. ¿Para qué vamos a simplificar? Dice el Papa, ¿verdad? Si los aparatos conceptuales favorecen el concepto con la realidad que pretenden explicar y no alejarnos de ella. Las ideas, las palabras, las prédicas
no nos tienen que alejar de la práctica, al revés, nos tienen que llevar a la práctica, ¿verdad? Por eso la palabra es exhortativa. Siempre que predicamos tenemos que llevar a los demás a la acción. A veces predicamos de las nubes y las estrellas y de alta teología y decimos cosas maravillosas. Qué bien, qué bonito, y a veces hay que hacerlo. Quizás un ejemplo muy bonito de esto es el Papa Benedicto, ¿no? El Papa Benedicto escribe con una elocuencia, pero yo nunca he leído un escrito del Papa Benedicto que no me lleve a hacer cosas, ¿verdad? Porque es importante acordarnos que la palabra es exhortativa. Nos tiene que llevar a cambiar nuestra vida y a hacer cosas, ¿no? Bueno, dice el número 32. Por otra parte, un claro ejemplo eclesial de compartir los bienes y asistir a los pobres lo encontramos en la vida cotidiana y en el estilo de la primera comunidad cristiana. Podemos recordar en particular el modo en el que fue resuelta la cuestión de la distribución cotidiana de la ayuda a las viudas, Hechos 6:1-6. Se trataba de un problema difícil de resolver, porque algunas de estas viudas que provenían de otros países eran desatendidas por ser extranjeras. De hecho, el episodio relatado por los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto un cierto descontento por parte de los helenistas, que eran judíos de cultura griega. Los apóstoles no responden con un discurso doctrinal abstracto, sino que volviendo a poner en el centro la caridad hacia todos, reorganizan la asistencia a las viudas, pidiendo a la comunidad que busquen personas sabias y estimadas a quienes confiar el servicio de las mesas, mientras ellos se ocupan de la predicación de la palabra. Fíjense qué tremendo, ¿no? Un ejemplo claro, nos dice el Papa, de la asistencia de la iglesia a los pobres, que es una labor continua, ¿no? Yo por eso me río cuando la gente dice, es que la iglesia tendría que vender todo y dárselo a los pobres. Es que no hay nadie en este mundo, ninguna organización, ni siquiera las Naciones Unidas, ¿verdad?, que ayude más a los pobres que la Iglesia Católica. No lo hay. No lo hay. Y si ustedes creen lo contrario, tráiganme datos. Yo no los he encontrado, ¿verdad? No hay una institución a nivel humano, aunque la iglesia es más que una institución a nivel humano, que se preocupe tanto de los pobres como la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a eso nos lleva la palabra de Dios. No podemos andar hablando de la palabra de Dios y luego no preocuparnos de los pobres, ¿no? Por eso la iglesia tiene hospitales, por eso la iglesia tiene orfanatos, por eso la iglesia tiene comedores, por eso la iglesia tiene refugios, por eso la iglesia tiene todo tipo de ayuda a mujeres embarazadas, necesitadas, todo tipo de ayudas, ¿verdad? Hasta asesoría legal tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de los pobres y de los más necesitados. Y este era el estilo de la primera comunidad cristiana. Aquí nos pone un ejemplo el Papa León, ¿no? La primera comunidad cristiana, cuando nace el problema de la ayuda a las viudas, que por cierto es algo que se nos ha olvidado en la iglesia actual, ¿no? Pero siempre el huérfano y la viuda son una preocupación, o deben de ser la preocupación primaria de la iglesia y de todos nosotros, ¿no? Si ustedes tienen cerca un huérfano y una viuda, es muy importante ver cómo les ayudamos, ¿verdad? Se trata de un problema difícil de resolver en Hechos 6:1-6, ¿no? Porque algunas de las viudas desatendidas son las extranjeras, ¿no?, las que no están cerca, ¿verdad? ¿Y qué hacen los apóstoles? Los apóstoles eligen a algunos para que sean diáconos, ¿verdad?, y se encarguen de atender a las viudas y a los huérfanos, para ellos no descuidar la predicación de la palabra. Miren, a veces esto pasa con los consagrados y los sacerdotes, ¿no?, que se dedican tanto a los pobres que ya no predican la palabra. La palabra es lo más importante. Están unidos, como hemos escuchado ustedes y yo una y otra vez que nos ha dicho el Papa León, pero la palabra es lo más importante. Por eso los apóstoles eligieron a otros para que fueran diáconos y atendieran a los pobres, especialmente a las viudas y a los huérfanos, para que ellos pudieran seguir predicando la palabra. Entonces es muy importante que nosotros recordemos esto, ¿no? No podemos dejar de predicar la palabra por atender a los necesitados, porque si nosotros predicamos bien la palabra, vamos a atender a los necesitados, ¿verdad?
La palabra, la predicación, tiene que llevarnos al amor de los pobres y de los necesitados. Van unidos estas dos cosas, no las podemos separar. Y por eso vemos en esta reorganización de la primera iglesia, ¿verdad? Podemos ver la obra de caridad en la iglesia. Pero veámoslo hoy, ¿no? Es tan bonito, no muy lejos de aquí donde estamos grabando este programa, está Caridades Católicas. Es tan bonito ver todo lo que Caridades Católicas hace por la comunidad, ¿verdad? Bueno, y la iglesia ha tenido que organizarse y crear Caridades Católicas. Y la parroquia de All Saints ha tenido que organizarse y crear San Vicente de Paúl, ¿no? Para ayudar a los pobres. Y la parroquia de All Saints ha tenido que organizarse y crear el Food Pantry para dar de comer a los pobres. Y así sucesivamente. La iglesia se reorganiza siempre en función de ayudar a los pobres y a los necesitados, ¿no? Pero que no nos lleve nunca el amor a los pobres, porque esto le pasó a Judas, ustedes y yo lo sabemos. En realidad Judas no amaba a los pobres, pero esto es lo que nos puede pasar a nosotros, no pensar, por amar a los pobres ya no voy a rezar, o por amar a los pobres ya no voy a predicar o leer la palabra de Dios. Bueno, eso siempre nos va a llevar por un lugar peligroso, ¿no? Siempre lo primero tiene que ser el amor a Dios y la predicación de la palabra, para que eso nos lleve al amor a los pobres y a la caridad para con los pobres. Bueno, dice el número 33. Cuando Pablo fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles para asegurarse de que no corría y no había corrido en vano, Gálatas 2:2, le pidieron que no se olvidase de los pobres, Gálatas 2:10. Por esta razón, organizó varias colectas para ayudar a las comunidades necesitadas. Entre las motivaciones que ofrece para este gesto, se debe resaltar la siguiente: Dios ama al que da con alegría. Fíjense qué tremendo. 2 Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. A aquellos entre nosotros que somos poco propensos a gestos gratuitos, sin ningún interés, la palabra de Dios nos indica la generosidad para con los pobres. Es un verdadero bien para quien la practica. De hecho, comportándonos así, somos amados por Dios de un modo especial. En efecto, las promesas bíblicas dirigidas a quien da con generosidad son muchas. El que se apiada de los pobres presta al Señor, él le devolverá lo que hizo, ¿no? El que se apiada de los pobres presta al Señor, y Él le devolverá lo que hizo. Proverbios 19:17. Den y se les dará, porque la medida que ustedes midan también será usada con ustedes. Lucas 6:38. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Isaías 58:8. Los primeros cristianos estaban convencidos de ellos. Fíjense qué tremendo. Aquí nos habla el número 33 de San Pablo. San Pablo va a Jerusalén para asegurarse que está haciendo bien su trabajo. La mayoría de nosotros, cuando el jefe no nos dice nada, decimos no news, good news, ¿no? Decimos ya está. El jefe no dice nada, estoy haciendo mi trabajo bien. San Pablo, que era tan perfeccionista y tan santo, ¿verdad?, fue a Jerusalén a preguntar si estaba haciendo su trabajo bien, ¿verdad? Y qué bonito esto, ¿no? A veces algunos de nosotros nunca vamos a ser jefes, pero somos súbditos. Y qué importante es que nosotros aprendamos a ser buenos súbditos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que amemos nuestro trabajo y que no tengamos miedo de preguntarle al jefe, ¿no? Yo, al párroco, al obispo, ¿no? Estoy haciendo mi trabajo bien. El miedo que nos da es que nos van a decir, no, estás haciendo esto mal, tienes que hacer esto. Pero eso nos va a servir a crecer como personas. Por eso Pablo va a Jerusalén a preguntar y le pidieron que no se olvidase de los pobres. A Pablo, ¿verdad?, que estaba yendo a predicar a otros países donde la gente tenía dinero. ¿Qué le dijeron a Pablo? No te olvides de los pobres. Aquello que le dijo el cardenal Humes al Papa Francisco cuando lo eligieron Papa. Y fue todo un signo profético. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco venía de un lugar pobre, ¿no? Y cuando le dijo al cardenal Humes, no te olvides de los pobres, le estaba diciendo esto, ¿no? Acuérdate de la gente pobre, humilde y sencilla, ¿no? Y esto es algo
que nosotros tenemos que recordar también, no nos olvidemos, lo más fácil en esta vida es olvidarse de los pobres, ¿verdad? Yo no voy a hacer esto, pero imagínense que alguien nos pidiera cuentas de nuestro dinero. A ver, dame cuentas en qué te gastas tu dinero. Y nos preguntara, ¿cuánto dinero estás dedicando a los pobres? Bueno, pues muchos de nosotros tendríamos que decir, ¿verdad? 0 o muy poquito, ¿no? Y qué bonito sería en este tiempo de Cuaresma que vamos a empezar a vivir, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenga en su presupuesto a los pobres, que nos acordemos de los pobres. Hay 1000 maneras de contribuir con los pobres, ¿verdad? Porque ya sé que ustedes me van a preguntar, ¿y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Miren, es tan fácil. En la iglesia de All Saints hay una cajita en la entrada principal que pone ahí Poor Box, la cajita de los pobres. ¿Y para qué usa eso la parroquia? Para ayudar a los pobres, ¿verdad? Entonces ni siquiera tiene que ser usted el que organice cómo le va a ayudar a los pobres. Basta con que meta dinero en la cajita de los pobres o dé dinero a caridades católicas o en esta Cuaresma dé dinero a la colecta cuaresmal del obispo para colaborar con los pobres y los necesitados, ¿no? Pues aquí a Pablo le dicen que no se olvide de los pobres y Pablo se lo tomó muy a pecho, ¿no? Organizaba colectas todos los años para los pobres de Jerusalén en todas las comunidades donde Pablo iba. Y qué bonito esto, ¿no? Escuchar en las cartas de San Pablo cómo las comunidades están preocupadas de hacer una colecta todos los años y mandarla a Jerusalén. Todavía hacemos algo parecido en la iglesia de hoy, ¿no? En Tierra Santa son muy pobres, sobre todo los que viven en Palestina. Todos los años, el Viernes Santo, hacemos una colecta para la Tierra Santa, ¿no? Y es bueno porque es esta vieja tradición de no olvidarnos de los pobres en la iglesia. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Y aquí se resalta aquel texto de 2 Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Porque hay algunos de nosotros que no damos con alegría, ¿verdad? Que cuando empiezan a pasar la colecta en la iglesia decimos, ay, cómo me duele sacar $1, ¿no? Para meterlo, o $10. Damos refunfuñando, no damos con alegría. O visitamos a un enfermo refunfuñando, ay, no tengo tiempo para que me molesta, ¿verdad? O ayudamos a los demás refunfuñando, ¿no? No olvidemos estas palabras de 2 Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Que demos con alegría, que seamos generosos, ¿verdad? Que no demos a regañadientes, que no demos refunfuñando, que no demos enojándonos, sino que demos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero, todo lo que hacemos, lo hagamos con alegría. Bueno, sigue el texto diciendo haciendo un montón de citas bíblicas sobre esto, ¿no? Primero, esta cita tan bonita de Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él se lo devolverá, ¿verdad? El que se apiada del pobre presta al Señor, presta su dinero a Dios dándole al pobre y Dios se lo devolverá. Y qué verdad tan grande que cuando nosotros somos generosos con los pobres y los necesitados, Dios nos devuelve ese dinero con creces. Por eso no tenemos que tener miedo de ser generoso con los demás. O Lucas 6:38, la medida que ustedes midan también será usada para ustedes, ¿verdad? Lo generoso que ustedes sean con los demás es lo generoso que Dios va a hacer con ustedes. Esto da un poquito de miedo, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros no somos muy generosos con los demás, ¿no? Y si Dios va a usar esa medida de generosidad con nosotros, tenemos mucho que crecer en nuestra generosidad. Y por último, Isaías 58:8. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga ya no tardará en cicatrizar. Qué bonito esto, ¿no? Cuando ayudamos a los enfermos, estamos siendo luz, ¿verdad? Y estamos curando nuestras llagas o nuestras heridas. Bueno, terminemos con el número 34, ¿no? Y ya terminamos con este segundo capítulo. Dice el número 34. La vida de las primeras comunidades eclesiales, narrada en el canon bíblico y que ha llegado a nosotros como palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad,
y que continúa como exhortación permanente para las generaciones venideras. A lo largo de los siglos, estas páginas han interpelado los corazones de los cristianos a amar y a realizar obras de caridad como semillas fecundas que no cesan de producir fruto. Fíjense qué bonito, ¿no? Las vidas de las primeras comunidades cristianas se narran en el canon de la Biblia, ¿no? Por eso es tan chistoso que a veces nosotros decimos, yo no sé cuál es la verdadera iglesia, ¿verdad? Lea la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, ahí les van a decir cuál es la verdadera iglesia, ¿verdad? Y perdón, no quiero criticar a nadie, pero ahí está clarísimo, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Si usted quiere seguir ignorante, siga ignorante, pero la primera historia de la iglesia son los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros que somos católicos tendríamos que conocerlas como los dedos de nuestras manos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando viene el típico protestante a decirte que su iglesia evangélica, pentecostal o luterana es la iglesia verdadera, pues es una gran mentira. Y es una gran mentira no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Y es importante que nosotros recordemos que tenemos dentro de la Biblia protestante también los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y que recordemos que el fundador de la Iglesia Católica es Cristo, cosa que no pueden decir ninguna de las demás iglesias, solo los ortodoxos, ¿verdad? Pero nadie más puede decir que el fundador de su iglesia es Cristo. Bueno, y que estas narraciones de los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles, dice el Papa, nos ayuden a imitar su testimonio de fe y su caridad. Qué bonito es ver en los Hechos de los Apóstoles aquel texto, no lo ha citado el Papa, pero seguro que lo cita más adelante, que dice que todos ponían en común su dinero. Hoy esto sería impensable, que ustedes dijeran, le voy a dar todo mi dinero al padre Guillermo para que él vea cómo lo reparte, ¿verdad? La mayoría de ustedes, no, yo no confío en el padre Guillermo. Pero esto hacían los primeros cristianos. Llevaban todo su dinero a los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran. Para el que más necesitaba, tuviera suficiente, y el que menos necesitara, pues tuviera lo poquito que necesitara. Quizás en la práctica no podemos hacer esto. A mí me da risa los comunistas que predican esto, pero en realidad es una idea robada del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Acuérdense que Karl Marx, el fundador de esas ideas, era judío, ¿no? Aunque medio ateo, pero en realidad había sido formado en el judaísmo. Entonces, número uno, nunca creamos en los comunistas o en los socialistas o en la gente de izquierda que predica estas ideas, porque luego no lo viven. Luego todos son ricos y todos tienen mansiones y todos tienen un montón de dinero, ¿no? Pero sin embargo, la que de verdad practicaba esto, que era la iglesia y que lo sigue practicando hasta cierto modo, seamos generosos con la iglesia, que de verdad la iglesia reparte el dinero que ustedes le dan a ella entre los pobres y entre los necesitados. Bueno, termina este número 34 diciendo cómo las obras de caridad y el amor cristiano son semillas fecundas que no cesan de producir fruto, ¿no? Y qué verdad tan grande esto, ¿no? Que la manera en la que Dios produce su fruto en todos y cada uno de nosotros es cuánto amamos a los demás y cuánta caridad tenemos con los demás, ¿no? Así que nada, vamos a dejarlo aquí para no aburrirlos, pero les voy a pedir a todos que todo esto que hemos reflexionado hoy pues nos sirva para proclamar bien nuestra cuaresma, ¿no? Y para aprender a ser generosos con Dios por medio de nuestra generosidad con los pobres y con los necesitados. Vamos a terminar este programa rezando una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que siga dándonos un corazón como el de Él para que podamos tener esa caridad cristiana que la Iglesia ha tenido desde los primeros siglos y esa opción preferencial por los pobres y por los necesitados. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.